A ver, ya está. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Jorge Obeso, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de UTP y en esta ocasión voy a presentarles el segundo avance de individuo y medio ambiente. En este caso voy a hablarles sobre el impacto ambiental en los manglares. Ahora, primero explicar los objetivos de esta presentación. Sería básicamente conocer las causas y consecuencias del impacto ambiental sobre el ecosistema de los manglares. Eso sería el objetivo de la presentación. Ahora, primero vamos a explicar, dar datos generales, ¿no? Conocer el ecosistema al que vamos a estudiar, al que voy a presentar. Entonces, comencemos con los datos generales. Se encuentra ubicado en la región de Tumbes y Piura, o sea que se encuentran en estos departamentos, principalmente en Tumbes. De hecho, la región más conocida de los manglares es el Santuario Nacional de Tumbes, ubicado en Surumilla, pero básicamente solamente se ubica en estos dos departamentos, al norte del país. Ahora, este ecosistema se desarrolla en zonas costeras intermareales. Eso significa de que es un ecosistema donde el nivel del mar por momentos puede ser muy alto y por momentos puede ser muy bajo. Además, confluye el agua salada del mar con el agua dulce de los ríos. Bueno, por su ubicación, como está prácticamente en la costa, tiene contacto con el agua del mar, con el océano, con el mar, con el agua salada, pero también por el agua del río Tumbes puede llegar el agua dulce y es donde se confluye y genera un ambiente único y diverso con funciones ecológicas especiales. Abarca una superficie terrestre de aproximadamente 0,01% de la población, o sea que es un ecosistema bajo una perspectiva nacional nuestra muy escasa, es muy poco, ¿no? Y eso de alguna manera también tiene que llamar a cuidar más este ambiente. No nos sobra mucho ese tipo de ecosistema, por eso habría que cuidarlo mejor. Estos son una especie de datos generales. Ahora vamos a la importancia. ¿Por qué es importancia cuidar este ecosistema? Y debe de eso, por el que nos interesaría el impacto que puede haber en un ecosistema como este. Bueno, una de las importancias que hay en este ecosistema sería que es biodiverso, alberga una gran cantidad de aves migratorias, reptiles, moluscos y peces. Esto sucede básicamente porque debido a su ubicación, que es en zonas trópicas, la temperatura es entre templada y alta, ¿no? Entre 18 a 29 grados. Temperatura ideal y cálida para que puedan vivir varias especies. Además, por la estructura que tiene, sirve como refugio para muchos animales. Por la imagen que podemos ver ahí, esas raíces, que es de las plantas que más podemos ver en este ecosistema, pueden servir como refugio para peces y para animales pequeños. Además, es un ecosistema, ya hemos visto, que contiene mucha cantidad de agua, ¿no? Ahí confluye el agua del mar con el agua del río. La tierra es bastante fértil y además cuenta con un bosque frondoso, muchas plantas. Entonces, es básicamente un lugar donde hay una biodiversidad extensa debido a todas las características que tiene este ecosistema. También sirve como soporte para comunidades locales por ser fuente de alimentos e ingresos. Tiene sentido porque si nos ponemos a pensar, en el mar hemos visto que hay mucha cantidad de animales, por ejemplo los peces. Entonces para regiones que iban cerca, ¿no? Con la región de Surumilla, por ejemplo, la pesca sería una actividad que le serviría de ingresos. Se le haría muy útil e importante, ¿no? Entonces ahí es donde se ve el soporte que tiene este ecosistema para nosotros las personas. En este caso para los habitantes de ese lugar, ¿no? Educación e investigación. Debido a su estructura y a la biodiversidad que contiene, sirve como una especie de laboratorio natural, donde se pueden estudiar un montón de características que tiene este ecosistema. Y entre tantas ellas, yo he decidido
resaltar una que sí que es muy importante y es la regulación climática. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo regula el clima los manglares? Esas plantas que ven ahí, con esas ramas extensas que van hasta debajo del mar, bueno, hasta debajo del río en este caso, se les conoce como mangle. De hecho, es el nombre de los manglares proviene justo de que esta planta principal prima bastante esta zona que es el mangle. De ahí vienen manglares. Ahora esta planta básicamente tiene una capacidad de poder absorber todo el carbono que hay en el ambiente. Lo puede retener mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Y se sabe muy bien que el carbono, entre otras propiedades, retiene el calor. Entonces, el poder absorber todo el carbono, de alguna manera, ayuda y confronta lo que sería el calentamiento, ¿no? del ambiente, o sea, el calentamiento global. Eso significa de que podría y regula realmente el clima, ¿no? Entonces los manglares sirven para regular el clima de esa manera y eso lo hace muy importante. Bueno, una vez hecho la importancia, una vez escrito los datos generales, ahora sí vamos con el impacto ambiental. Básicamente es el corazón de esta exposición. Primero explicar muy bien qué es el impacto ambiental para que no se tenga dudas. El impacto ambiental es cualquier alteración o cambio en el medio ambiente. O sea, si yo realizo una acción sobre un ambiente y este posteriormente tiene consecuencias, ese es un impacto que he tenido sobre el ambiente. Es un impacto ambiental. Ahora, se suele asociar mucho el impacto ambiental con algo negativo. No necesariamente el impacto es negativo. Por ejemplo, supongamos que yo visito un ambiente como investigador y veo que debido a un accidente anterior, sea natural o por el hombre, se ha reducido considerablemente el número de árboles, supongamos. Bueno, entonces yo lo que hago es inicio un programa para poder conservar y sembrar más árboles. Entonces, antes de que yo actuara y después de que yo actuara, el ambiente va a sufrir un cambio. Yo he impactado sobre el ambiente, entonces he generado un impacto ambiental que en este caso sería positivo. Eso es básicamente lo que nosotros como profesionales vamos a buscar, impactar de manera positiva en los ambientes. Pero claro que puede ser negativo si por lo general los impactos son negativos. El impacto ambiental puede darse por la naturaleza o por el hombre, porque hay los dos. Si, por ejemplo, hay lluvias extensas y eso ocasiona una inundación, por ejemplo, eso no lo ocasiona el hombre, lo ocasiona la naturaleza. Entonces, ese es un impacto que lo genera la naturaleza. Por lo tanto, entonces queda entendido que el impacto ambiental es una alteración al medio ambiente, puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser por el hombre o puede ser por la naturaleza. Ahora sí, explicado bien, vamos a las causas del impacto ambiental en los manglares. Como bien hemos visto que los impactos pueden ser positivos o negativos, para seguir la rúbrica voy a hacer un énfasis en los impactos negativos que pueda haber. Y para eso voy a resaltar estas cuatro actividades como causas de un impacto en el ecosistema, en este caso de los manglares. Uno de ellos sería el turismo no regulado, con un conjunto de personas que transiten a algún lugar, que vayan de visita y que no estén bajo una vigilancia, que podrían dejar sus desperdicios, ¿no? Por ejemplo, podrían contaminar el lugar o podrían de manera inconsciente pasar por zonas y dañarlas, por ejemplo. Ese es un turismo no regulado. Ya te explicaré las consecuencias. Ahora, otra causa podría ser la sobrepesca y recolección excesiva. Claramente una sobrepesca de alguna manera haría que el ecosistema pierda la posibilidad de regular la aparición de este tipo de especie en particular, ¿no? O sea que básicamente comenzaría el ecosistema a escasear de
este factor, ¿no? De, por ejemplo, los peces. Si se cazara demasiado los peces, el ecosistema comenzaría a perder la población de los peces y eso afectaría a las personas como a las otras especies que viven en la zona. También yo explicaré. La agricultura en las zonas, claramente, las regiones de Surumilla se practica la agricultura y la agricultura también puede impactar de manera negativa en los manglares. Y por último, la tala de mangles, que creo que es la más evidente, ¿no? Debido a la propiedad positiva que tienen los mangles, una tala no regulada, excesiva, claramente provocaría un problema sobre el ecosistema y no solo sobre él, sino sobre el mundo en general, ¿no? Entonces, estas son las cuatro causas, las más importantes. Ahora vamos a las consecuencias. ¿Qué consecuencias ocasiona? La primera, contaminación visual y química. Obviamente, si yo dejo mis desperdicios en la zona, más allá de que estéticamente le resta, ¿no?, lo bello que tiene el ecosistema, se ve horrible que haya desperdicios tirados por ahí. También estos desperdicios contaminarían el suelo y de alguna manera le quitarían la calidad al terreno que hay en ese ecosistema. También está la alteración negativa en la biodiversidad del ecosistema. De vuelta, una pesca excesiva podría hacer que la población de un tipo de especies, por ejemplo, se reduzca considerablemente. Entonces, la biodiversidad en ese momento podría alterarse de manera negativa, debido a que otros animales, no solo los peces, sino animales que de alguna manera se abastezcan de estos peces, al ver que escasean, deberían obligados a abandonar este ecosistema e irse a otros lugares. La desviación o uso excesiva del agua. A la hora de realizar la actividad de la agricultura, esa actividad obviamente necesita de agua. Entonces, de alguna manera, usar excesiva agua para la agricultura, para los campos, o desviar el agua, hace que el ecosistema comience a perder este factor tan importante y claramente esto afecta al ecosistema en general. La pérdida del hábitat para muchas especies. Si se talan árboles de mangle, eso no solo sirven como refugio, de hecho, eso sirven como refugio, también sirven para retener el carbono. Entonces, de alguna manera, hace que no solo como refugio, sino también en general el ambiente sea más habitable, sea más cómodo. Entonces, sin los mangles, con una tala excesiva, impidiendo que el ecosistema logre regular y recuperar a tiempo los mangles, entonces, por un lado, los animales perderían su refugio. Y por otro lado, este ecosistema comenzaría a perder gradualmente esa particularidad, esa propiedad tan importante de retener el carbono. Entonces, ahí perderíamos no solo la región en general, sino toda la población, perderíamos un regulador climático natural. Eso sería claramente un problema, ¿no? Ahora, las conclusiones. Las actividades humanas sin regulación en los manglares desequilibran el ecosistema. Contaminan el aire, el agua y la tierra, amenazando la biodiversidad y la sostenibilidad a largo plazo. Sin los mangles, más presencia de carbono, el aire deja de ser tan natural, el ambiente es mucho más calorífico. Dejar desechos, por ejemplo, podrían contaminar el agua. Excesiva agricultura, por ejemplo, la actividad excesiva de esta podría restarle el agua a este ecosistema, o también podrían echarse desechos a esta agua y quitarle también su calidad. Y con la tierra también la contaminación, producto de un turismo no regulado, también podría contaminar la tierra, ¿no? Y obviamente la alteración de estos factores haría de que pues la comodidad y el ambiente cambie, haciendo que muchas especies decidan retirarse, alejarse de este ecosistema y bueno, ahí es donde se ve que perdería su biodiversidad,
y habría un desequilibrio en el ecosistema negativo. Ahora, el daño ambiental observado no solo afecta el ecosistema, sino también a las comunidades locales que dependen de los manglares para su alimentación, ingreso, protección frente a eventos naturales. Si bien es cierto, hemos visto que, bueno, les he mencionado que la pesca es muy importante, entonces está claro que el que animales marinos se reduzcan considerablemente haría que la pesca, que es una de las actividades más importantes en esta zona, se vea afectada. Claramente, entonces, ya sea de una manera lucrativa o para poder alimentarse, las poblaciones se verían afectadas, lógicamente. Y además, eventos naturales, bueno, estas ramas de los mangles, como hemos dicho, son capaces de retener el carbono. Entonces nos ayudan a confrontar el calentamiento global. Sin ellas, a largo plazo, entonces estaríamos frente a este problema del calentamiento global y sería más masivo, sobre todo en estas zonas. Por eso es de que el daño ambiental no solo afectaría a los animales, sino también a los habitantes de la zona. Ahora, reflexiones. Es necesario promover un modelo de desarrollo sostenible que permita el aprovechamiento responsable de los recursos sin comprometer la integridad del ecosistema. Básicamente, como ya he dicho antes, el impacto puede ser positivo o negativo. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que buscar impactar de manera positiva en los ambientes, hacer un cambio para que cada ecosistema no solo se sostenga, sino mejore su calidad y así nosotros podemos gozar de ecosistemas mejores, de factores naturales que nos van a ayudar en un futuro. Entonces, es bueno, y esa es la idea como profesionales, un impacto positivo en los ecosistemas. Otra reflexión es cuidar los manglares, es cuidar la vida, no solo de las especies que habitan en ellas, sino nosotros mismos y nuestras futuras generaciones, ¿no? Básicamente, sobreexplotar o atentar a los ecosistemas ahora, si bien es cierto, no trae consecuencias inmediatas, por lo general, sí van a traer consecuencias a futuro, ¿no? Entonces, básicamente, los que de alguna manera no cuidan los ecosistemas como los manglares, aparte de que está haciendo una actividad negativa no solo para ellos mismos, sino para todos en general, también de alguna manera demuestra una especie de egoísmo, ¿no? Porque básicamente solo piensan en ellos mismos, no piensan en las futuras generaciones que van a venir. Entonces, la reflexión es que cuidar los medio ambiente, cuidar los manglares, no es solo cuidar la vida que hay ahí, no solo es cuidar nosotros, sino cuidar a las futuras generaciones que van a venir por delante y que también tienen derecho a gozar de todos los beneficios que estos ecosistemas tienen para ofrecer. Bueno, aquí serían las referencias de donde sacaron la información del Santuario Nacional de los Manglares, un informe de la Universidad de Piura, del mapa del ecosistema del Perú y el Programa Nacional del Medio Ambiente. Bueno, eso sería todo entonces. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.